Viendo esta presentación de un libro que nos da mucho gusto poder compartir y traer en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Bueno, como Bajo Tierra Ediciones, una de las recientes publicaciones de las novedades que queremos compartir con ustedes es este libro que se llama La trama de la vida en los umbrales del Capitaloceno, el pensamiento de Jason Moore. Y bueno, pues es un libro que nos parece muy importante, fundamental que hoy estemos pudiendo traer a esta feria, porque es un libro que, digamos, bueno, tiene que ver con un esfuerzo colaborativo, pues ya desde hace unos años que lo hemos venido tratando de tejer, de ir pensando, de ir reuniendo los textos que lo componen. Y bueno, pues es un texto que coordinamos tanto Horacio Machado, que está acá también con nosotros en esta presentación, y un libro también coordinado por mí. Mi nombre es Mina Navarro. Bueno, Horacio es profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, ya ha venido acompañando y siendo parte de una serie de procesos organizativos de luchas contra el extractivismo, de luchas contra la megaminería. Yo también por mi parte en México, bueno, he venido también acompañando y siendo parte de algunos procesos de luchas en defensa de la vida. Y bueno, pues en ese sentido, a partir de nuestras propias prácticas políticas, de una serie de espacios que compartimos Horacio y yo, como es el grupo de trabajo de ecología política de Abya Yala de Claxo, que es un grupo de trabajo que reúne a una centena de investigadores y académicos comprometidos, activistas, militantes, y que estamos reunidos en esta red, y muchos otros espacios, encuentros en los que hemos venido convergiendo. Bueno, pues habíamos estado conversando sobre la importancia del pensamiento de Jason Moore. Jason Moore es un profesor estadounidense, un investigador, historiador ambiental que ahora se encuentra trabajando en la Universidad de Binghamton, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y bueno, desde ese lugar y digamos en una trayectoria bastante amplia, pues Jason Moore ha venido conformando lo que él mismo llama, en diálogo con muchos autores, la perspectiva de la ecología mundo. Y bueno, pues Horacio y yo en estos andares por la ecología política, también por el feminismo autónomo, pues tuvimos posibilidad de ir leyendo la obra de Jason Moore. Un límite que fuimos encontrando es que no todo estaba traducido al español. Hay algunos textos ya traducidos, otros no. Sus libros más importantes están recién en proceso de traducción o ya van a salir en español, cosa que nos da mucho gusto porque finalmente pues eso ayuda, ¿no? A que también podamos conocer en nuestra propia lengua textos y trabajos tan importantes que nos llegan de otras latitudes, ¿no? Y de otras geografías. Entonces, bueno, pues en este diálogo entre Horacio y yo, entre Puebla, que es la ciudad en la que yo vivo, y Catamarca, que es el lugar donde él vive y reside actualmente, pues fuimos conversando sobre la posibilidad de ir reuniendo estos textos que hemos ido y que fuimos encontrando en español, y que en 2017 además tuvimos la posibilidad de conocer a Jason Moore, de hacerle una entrevista, de tener un encuentro muy cálido con él, de irle compartiendo nuestro interés por producir un libro que nos ayudara también a ir pensando los propios problemas, desafíos, la complejidad de esta ofensiva extractivista que hoy estamos o que venimos enfrentando en los distintos territorios de vida de la Abya Yala, de América Latina. Entonces, bueno, pues se fue logrando a partir de ese encuentro la materialización de este proyecto editorial que además, pues acompañadas de las compañeras de Bajo Tierra Ediciones, pues hemos logrado, la verdad, un libro muy lindo que reúne 9 textos de Jason Moore, una entrevista y bueno, un texto introductorio que hacemos Horacio y yo un poco también para tratar de compartir cuáles son esas claves, esos aportes que sentimos que Jason Moore y la perspectiva de la ecología mundo, también como una perspectiva colectiva, pues nos pueden ayudar, ¿no? Para pensar pues los propios desafíos y los propios problemas que estamos hoy encarando, como decía, en nuestros territorios. Entonces,
pues bueno, es una compilación la que hoy estamos presentándoles de un autor que no necesariamente se conoce mucho más que en estos circuitos, ¿no? Más ligados a la ecología, a los ecologismos populares, pero que sin embargo creemos que es muy importante poder ir más allá de estos pequeños circuitos, incluso circuitos quizá más ligados a la academia, y que es un texto que yo creo que también nos da herramientas para luchar, herramientas para analizar lo que estamos enfrentando y para entender el momento tan duro que hoy estamos viviendo a partir de la propagación de esta pandemia, como una pandemia que también pues va diciéndonos mucho, ¿no? De este modo abusivo, violento, con el cual nos venimos relacionando como naturaleza humana, pero también con otras naturalezas, ¿no? Con las que habitamos este planeta. Entonces, pues hay una pregunta que Horacio y yo nos hacíamos y que ahora queremos compartirla con ustedes y que tiene que ver con cuáles serían exactamente esas claves o esos aportes más importantes que los lectores, que las lectoras pueden encontrar en este libro y que si se animan a comprarlo, a conseguirlo, bueno, pues sabrán un poco, ¿no? Qué es lo que pueden encontrar en este libro, en estos 8 textos y esta entrevista que hemos reunido y que ustedes también pueden pues empezarán a tener también su propio acercamiento. Entonces, Horacio, si nos quieres compartir un poco de, pues bueno, de esta discusión que fuimos teniendo y de lo que para nosotros es relevante de este libro y de también lo que este libro hoy nos puede aportar para entender este momento tan tremendo, tan oscuro, ¿no? Con tantos desafíos civilizatorios. Escuchando en este momento. Eh, Efectivamente, es una gran alegría, como decía Mina, poder estar presentando esta obra que también forma parte de un trabajo colaborativo y de una red de aprendizaje, de interaprendizaje que estamos tejiendo entre Puebla y Catamarca desde hace algún tiempo. Cuando empezamos a imaginar o a pensar la posibilidad de producir esta edición con textos de Jason Moore, no nos imaginábamos ni sospechábamos cuál iba a ser el contexto de emergencia, ¿verdad?, de este libro que finalmente hoy estamos presentando. Un contexto de una pandemia global, mundial, la primera pandemia que afecta a toda la especie humana y que nos mantiene y que ha mantenido a gran parte de la población humana en confinamiento. Me parece que es sumamente significativo y sugestivo este contexto de pandemia, no puede ser más oportuno estar presentando este libro en este marco, ¿no? Porque precisamente creo que una clave fundamental de lectura que nos invita a reflexionar Jason Moore tiene que ver precisamente con uno de lo que diríamos, una de las claves de la ceguera epistemológica de la razón imperial moderna, que tiene que ver con la idea de pensar lo humano por afuera y por encima de la naturaleza. Pensar lo humano desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Y Jason Moore, como un historiador ambiental, que, digamos, se ha formado y está investigando y produciendo dentro del Centro Fernand Braudel, que viene de la tradición de historizar y geografizar el despliegue colonial del capital, precisamente nos aporta eso, una mirada en la que, por un lado, desde un punto de vista epistemológico y ontológico, permite erosionar el mito moderno del antropocentrismo. Es una mirada que fundamentalmente nos dice que el ser humano es naturaleza, que la humanidad es una producción de la naturaleza, a través de un largo proceso de hominización, donde la materia viviente y la historia de la materia orgánica ha ido gestando
en la madre tierra como un útero el proceso de irrupción del fenómeno humano tras una vasta y larga y compleja historia de coevolución entre especies, a partir de la cual emerge e irrumpe lo humano. Y cuando irrumpe lo humano con sus capacidades específicas, es decir, propias de su especie, es decir, el trabajo, el lenguaje, la capacidad de conocimiento simbólico y de abstracción, esa fuerza de la naturaleza que realmente somos, adquirimos una capacidad para transformar la naturaleza. Desde la irrupción de lo humano en el planeta Tierra, hay también una dinámica de producción social de la naturaleza. Y esto es lo que viene a mostrar Jason Moore. Por un lado, eso. Hay la idea de dialéctica de la naturaleza que estaba presente, ¿no es cierto?, en el pensamiento marxiano, en Marx y en Engels, y que podemos rastrear a ese libro pionero de la ideología alemana de 1846. Jason Moore viene a darle una consistencia y una evidencia histórica que me parece sumamente clave. Entonces, nos aporta a una mirada que tiene que ver con un giro ontológico a partir del cual ya no es más posible pensar lo humano por afuera de la naturaleza. No es posible pensar la naturaleza como la exterioridad y como el ambiente, sino que tiene que ver con la idea de que la especie humana, al producir su propia subsistencia, su propia vida, reproduce y transforma la propia naturaleza de la que es parte. Entonces, esta idea de ecología mundo tiene que ver precisamente con el hecho de que la naturaleza es un proceso de transformación y de producción social complejo, sumamente complejo, donde lo biológico se articula con lo cultural, se articula con lo político para producir, en definitiva, el despliegue del sistema viviente de la Tierra, pensada ya no como un conjunto inerte de recursos, ¿no?, tal como la pensó, ¿no es cierto?, la tradición cartesiana desde el siglo, desde 1624 en adelante, sino pensar la Tierra como un sistema vivo, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con ninguna metáfora, ningún planteamiento esotérico, sino con una estricta constatación científica. El planeta Tierra, nuestra Tierra, es una comunidad de comunidades convivientes. El proceso de vida emerge y se produce a partir de un proceso, ¿no es cierto?, sumamente complejo de convivencialidad entre especies a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Y entonces esta idea de ecología mundo resume, ¿no es cierto?, el papel clave que tiene lo humano en la coevolución de la vida. Y la otra idea que me parece sumamente importante pensarla en este contexto es la idea de capitaloceno, ¿no?, que tiene que ver justamente con cómo Jason Moore pensó en este proceso de la cultura hegemónica que irrumpe a partir de fines del siglo XV y del siglo XVI en adelante, la idea de cómo el capitalismo apareció como una fuerza geofágica de devastación de la naturaleza, ¿no?, subsumiendo el mundo de la vida en el mundo y en el sistema de acumulación de valor abstracto. Con lo que 5 siglos después lo que tenemos es este escenario, ¿no?, un escenario de pandemia, pero que es un escenario de colapso civilizatorio, un colapso que tiene que ver no solamente con los niveles tan graves de devastación de los equilibrios socioecológicos de lo que depende nuestra vida, la vida de la especie humana, sino también la devastación a nivel antropológico y político, ¿no? La idea de capitaloceno tiene que ver exactamente con esto, ¿no?, de cómo el capitalismo ha transformado de una manera destructiva
los equilibrios del sistema de vida de la Tierra, pero también cómo ha erosionado y degradado la comunidad política de la especie humana, a partir de la cual, ¿no es cierto?, se debería producir y asegurar la vida humana y de todas las especies hermanas y compañeras sin las cuales nosotros no podemos vivir. Efectivamente, estas son las ideas más importantes que van a poder encontrar en el libro y que además hacen alusión que es La trama de la vida en los umbrales del Capitaloceno. Es un libro que, como ya bien decía Horacio, nos ayuda a tratar de entender nuestra relación como especie en este tejido, en esta trama de la vida, en un contexto cada vez más crítico, donde no estamos realmente ya pudiendo tener las condiciones básicas para poder reproducirnos, no solo nosotros, sino en general como las condiciones básicas para reproducción de la vida, y sobre todo creo que es un libro que nos ayuda a tratar de entender esta doble relación que hay de nosotros en el tejido de la vida en términos de cómo el capitalismo y esta coproducción capitalista está interviniendo y viene interviniendo y transformando esta trama de la vida, pero como también la trama de la vida es una trama viva, ¿no?, que también está interviniendo y que también está poniendo en jaque la propia acumulación del capital, como el virus hoy, el COVID-19, nos lo ha demostrado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que no vamos a tener realmente el tiempo para poderles contar todo lo que en él se contiene, pero pues lo pueden encontrar en el stand de Bajo Tierra Ediciones. En ese mismo stand ustedes van a poder encontrar otros libros también que han venido produciendo las compañeras de Bajo Tierra Ediciones, que hemos venido produciendo. Yo, por fortuna, soy un integrante también de este proyecto editorial que me ha emocionado mucho que sea un proyecto que también podamos acoger y que ojalá podamos también desde este proyecto seguir con esta línea de la ecología política, con textos como el de Jason Moore, pero también como muchos otros que se vienen generando desde Latia Yala en una coproducción muy interesante que está viendo desde una relación entre la teoría, entre la lucha, ¿no?, entre las propias prácticas políticas, que hoy, pues digamos, son uno de los horizontes más importantes, más potentes para encontrar una salida y una alternativa, ¿no?, en medio de este desastre y de esta barbarie. Entonces, pues nos despedimos con estas palabras. Les agradecemos mucho que hayan podido estar con nosotros en esta presentación. No dejen de acudir al stand de Bajo Tierra Ediciones y de buscar, entre otros libros, pues este libro que hoy les compartimos, La trama de la vida en los umbrales del Capitaloceno, algunas claves del pensamiento de Jason Moore. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.